tal? Bienvenidos al podcast de la década, nuestro primer episodio. Hoy tenemos a un invitado muy especial del cual no solo vamos a poder conversar, sino también aprender a un montón. Él es Manolo Forno, activista histórico por los derechos LGBTIQ+, uno de los fundadores del movimiento homosexual de Lima y escritor del libro Rosca o Imitación de Rosca. Su lucha desde los años 70-80 ha marcado un camino de visibilidad, resistencia y memoria para la comunidad. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación, ¿no? En realidad nosotros estamos muy emocionados de tenerte aquí y bueno, estamos cerca a la fecha de la Marcha por el Orgullo, entonces qué mejor que poder hablar con personas que tienen toda una historia y que han marcado un hito, creo, en todo este bagaje de lucha, ¿no? Que hasta ahora no termina. Sí, pues, yo siempre voy a decir, la lucha continúa hasta la victoria final. Es importante para mí plantear la lucha desde un inicio y continuar hasta que tengamos exactamente los mismos derechos que todos los demás peruanos, peruanas y peruanes, aunque a algunos no les gusta que se usen estas palabras. Claro, finalmente todos somos ciudadanos, ¿no? No debería haber esa distinción de tú eres de este grupo, todos somos iguales en el Sí, pues, ¿no? Y ahí hay que entender que algunos no quieren leer más libros sobre la interseccionalidad para que aprendan algo sobre los análisis de qué es lo que significa el que seamos diferentes, pero que queremos un mundo en igualdad. Claro, entre la diversidad siempre hay algo que nos mantiene unidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí queremos conocerte un poco más y esa va a ser la primera pregunta. Manolo, ¿cuándo y por qué decidiste salir del closet? Eso es, yo siempre lo he pensado muchas veces. Yo creo que no es una decisión como comprarte un par de zapatillas o escoger una camisa o un polo para irte a una reunión o a una asamblea en la tarde o al baño turco. No, yo creo que es un proceso en el cual te ubica en una reflexión profunda entre lo que tú eres como persona, lo que quieres ser, qué quieres de los demás y cómo quieres que funcione la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso inevitablemente te lleva a hacerte la pregunta, ¿por qué yo tengo que vivir escondidas, ¿no? Uh-huh. Hay algo que a mí siempre, nunca me terminó de satisfacer, ¿no? Como habían personas que me decían, me ha sorprendido lo que tú dices, sí, tú dices, eres una persona que dice cosas muy interesantes, pero además lo que más me gusta de ti es que a ti no se te nota, entonces eso me parece bien porque el asunto es de que yo no estoy a favor de las personas que son escandalosas, ¿no? Entonces, eso ya marcaba una diferencia. Además, que ya a mí me ubicaba en una situación de privilegio. Y yo decía, pero, ¿eso qué tiene de malo o de bueno? Siempre he sido una persona muy cuestionadora de las cosas, no solamente con mi entorno, sino también conmigo. Entonces siempre me he preguntado el por qué y he tratado de encontrar respuestas que me satisfagan. Entonces eso decía, no puede ser. Estamos viviendo en un mundo en el cual solamente son aceptados aquellos que entre comillas no se les nota o aquellas personas que pueden vivir en el mundo heterosexual y cumpliendo las normas, valores y símbolos que nos pone la heterosexualidad para ser aceptados para ellos. Pero ellos no saben que eso puede ser sufrimiento, negación, tortura, ¿no? Incapacidad de amar, solo buscar el placer y muchas otras cosas más, ¿no? Claro. Entonces dije, no. En este proceso que tú cuentas, ¿no? Que de hecho está muchas veces en la parte de la negación, de la tortura,
¿En algún momento tú te has preguntado, quizás en un contexto tan crítico como era en los 70, donde la homosexualidad prácticamente estaba condenada, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿O siempre te has sentido cómodo en este proceso de autodescubrimiento cuando dices, soy gay? Ha sido momentos de insatisfacción, de lucha, de tristeza y de abandono. O sea, eso existe desde el momento en que tú, como lo digo en mi libro, estaba muy chico y veo a un hombre desnudo y yo veo al arcángel, ¿no? Pero, o sea, es una cuestión que yo hasta ahora siento esa sensación, pero yo no sabía qué significaba eso, porque tienes que darte cuenta y justo es, ¿no? El 17 de mayo es el Día de Lucha Internacional contra la Homofobia y porque hasta 1990 todas las personas LGBTIQ+ en esa época, porque solamente existíamos como categoría los homosexuales, éramos enfermos mentales, ¿no? Claro. Y ese día se dio ese primer paso. Entonces, pero siempre he reflexionado, ¿por qué? O sea, si yo soy una persona que como, duermo, sufro, tengo padres, tengo hermanos, voy al colegio y todo, ¿por qué se me tiene que dar un trato diferencial? Pero un trato diferencial discriminatorio, ¿no? Ahora, te digo, desde de niño yo he pasado procesos en los cuales he tenido miedo, no sabía cómo enfrentar el asunto, no sabía por qué el mostrarme como Manolo, me hacía recibir más violencia que otros, ¿no? Uh-huh. Bullying en el colegio, ¿no? Terrible. Entonces, pero tuve que pasar un proceso de mucha reflexión, de decir, lo importante es que yo me deba mostrar tal cual soy. Okay. Y eso implicó que también me pregunte por qué yo no puedo amar a una persona del mismo sexo si son una persona que me gusta. De todas formas, ¿no? Justo en tu libro hay una parte en la que tú hablas de eso, de que es como que la etapa escolar es como que tu etapa oscura, y una vez que entras como que a la universidad a estudiar tu carrera, que de hecho me da mucha curiosidad, ¿no? Porque es una carrera biología y todo eso, es una carrera muy orientada a la ciencia, ¿no? Y considerando de que estábamos en esa etapa de que la homosexualidad claramente no era una enfermedad, me da curiosidad tu elección por esta profesión, ¿no? Entonces, ¿podrías decir que este proceso de autodescubrimiento fue la inspiración para escribir tu libro? Que de hecho también me da curiosidad, te demoró como 2 años en redactarlo, ¿no? Sí. O sea, para mí yo creo que la biología siempre me gustó, pero también fue importante estudiarla, quizás porque yo soy de la generación en que la homosexualidad era una enfermedad y quizás quería convertirme en un gran investigador para ver si era parte del proceso social de las culturas o de los grupos sociales o estaba dentro de los cromosomas como una cuestión intrínseca de todos los seres humanos, ¿no? Ahora no me importa, puede ser uno o lo otro, pero todas esas reflexiones también ayudaron a que yo repensara esas cosas, ¿no? Claro. Lo que yo encontré en la agraria fue el tener esa universidad, la desperdicié, porque sí me demoré muchísimo más que el resto en terminar, pero terminé. Nunca encontré actos discriminatorios en la universidad de parte de mis compañeros, alumnos molineros, pero sí encontré actitudes homofóbicas de parte de los médicos, que cuando yo llegué en una situación depresiva al centro de salud, el médico me dijo, yo tengo que apuntar que tú eres homosexual porque eres enfermo mental, ¿no? Cosa que fue terrible, pero después de pensarlo, dije, ¿qué importa? Soy enfermo mental, ¿no? Pero eso también me dio fuerza para seguir luchando. Y además saber que el salir del closet era mostrarme tal cual era. Claro, ¿no? Y era eso. Ese proceso de transformación
de ser un enfermo mental a sentirte orgulloso de lo que eres, me parece fuerte, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte algo. Desde esta experiencia personal y colectiva en la que vas conociendo más personas que sienten lo mismo que tú, ¿cómo era realmente vivir la homosexualidad en la época de los 70, 80? Tenía sus pros y sus contras, ¿no? En realidad era un asunto muy interesante. Nos movíamos dentro de lo que era la marginalidad completa. Éramos enfermos mentales, no había ninguna ley que hablara sobre nosotros, más que nos tenían que llevar al Arco Herrera a curarnos, ¿no? Entonces todo se hacía en espacios completamente propios de nosotros. Privados. Sí, o sea, lo que se decía, por ejemplo, es, eres de ambiente, ¿no? El ser de ambiente significaba que estábamos en la misma sintonía. Entonces ahí habían discotecas que nosotros pensábamos que solo nosotros la conocíamos, pero la conocía mucha otra gente también, ¿no? Habían consultorios de médicos que también eran personas TLGB y que en determinados horarios, o sea, tú a partir de 7 de la noche, ¿no? Sabíamos que tú podías ir a un consultorio de un médico que era TLGB y que ahí podías hablar con él sobre tus preocupaciones, podías encontrarte con otra gente TLGB o gays que iban también a buscar con quién hablar, ¿no? O también otra gente que iba a conocer a alguien, sea para un choque y fuga o alguien para tener pareja, ¿no? O sea, nuestros ámbitos de socialización, de encuentros y de conocer a tus iguales eran reducidos y limitados, ¿no? Claro. Y justo por eso mismo de que tú comentas de que eran espacios como que reducidos o bastante privados, ¿crees que en aquel momento ya se podían llamar una comunidad? Considerando de que vivían en una época de represión, en una época en la que prácticamente ustedes buscaban dónde poder estar. ¿Siempre lo fueron? Bueno, éramos un grupo social discriminado que nos unía determinadas condiciones. Como Lima en esa época éramos muy pocos, de todos, ¿no? Nosotros también éramos pocos. Y muchos de nosotros nos conocíamos. Ahora el asunto era cómo entrabas en ese ambiente, ¿no? Porque tú llegabas a una discoteca y podías tocar la puerta y si no te conocían te decían que era una fiesta privada, cosa que a mí me parece que es un acto discriminatorio. Pero tenías que preguntarte de que ahí podía llegar la policía, podía llegar el ejército, porque vivíamos épocas de violencia, de guerra de Sendero Luminoso, que se inició con Belaúnde, crisis económica, miles de factores externos que solamente se hablaba lo que uno conocía, ¿no? O sea, sí te conocían. Luego de ahí habían nos encontramos en el Baño Turco, nos podíamos encontrar en los cines, en las plateas altas de los cines, en las discotecas, en las fiestas, porque habían personas que sí vivían abiertamente su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Y hacían fiestas en su casa, y ahí empezabas a conocer gente. Había todo un proceso, ¿no? Claro. Y de esa manera te vinculabas. O sea, tú empezabas a discriminar en el buen sentido. O sea, juntarte con aquellas personas que sentían lo mismo que tú, o que pensaban lo mismo que tú y que querían lo mismo que tú, ¿no? Claro. Y bajo esa idea de vínculo, quiero preguntarte algo. ¿Cómo nace el movimiento homosexual de Lima? Eso nace porque nos juntamos algunas personas que pensábamos de la misma manera, que pensábamos que teníamos que luchar, que teníamos que mostrarnos públicamente
nuestras ideas y también nuestros cuerpos para no seguir hablando en gaseoso de que los homosexuales, ¿no? O los maricones somos así o vivimos esto, pero nadie sabía de los homosexuales y de los maricones como cuerpos, como personas que teníamos y por lo tanto era tener derechos, ¿no? Claro. Y ahí te quiero preguntar, porque creo que es un suceso bastante representativo, ¿no? De todo el movimiento en general. ¿Cómo es que se orquesta el primer plantón que hacen en el Parque Kennedy en 1995? Fue un proceso que nació de todas las personas que formábamos parte en esa época del movimiento homosexual de Lima. Claro. Eso es importante. Yo creo que en esa época el MOL era una institución que aglutinaba a personas que ya habían asumido su orientación sexual y estaban algunas otras empezando a asumir su identidad de género, porque hay que tener en cuenta que todavía no se sabía mucho o casi nada sobre la identidad de género, ¿no? Entonces, y que nos empezamos a repensar y a pensar qué podíamos hacer para mostrarnos en esta ciudad y en este país. Porque podíamos salir en televisión, se podía salir en radio, se podía salir en las páginas policiales de las revistas y de los periódicos, pero eso no era suficiente. Además, que también pensamos y tomamos la decisión de que teníamos que tomar el toro por las astas. O sea, basta de esperanzarnos en que los otros nos resuelvan los problemas, porque los otros, si hubieran querido resolver nuestros problemas y conflictos, hace tiempo que los hubieran resuelto. Y para nosotros empezar a resolver nuestros problemas, lo primero que teníamos que hacer era trascender como personas, asumirnos como personas dignas, con orgullo, luchadoras, que teníamos no heridas, sino teníamos cicatrices y que esas cicatrices nos iban a dar la fuerza para seguir luchando y transformar a esta sociedad hipócrita, conservadora, cucufata, que no nos aceptaba tal cual somos. Claro. ¿No? Justo me lleva a pensar esta frase que siempre se dice, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Entonces, era como quizás este plantón, más allá de visibilizar, finalmente las manifestaciones son políticas, ¿no? Entonces era tomar, como tú dices, el toro por las astas. Pero recordando un poco de ese día, finalmente también era la primera vez que se manifestaban. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo reaccionaba la gente que pasaba alrededor? Ha sido todo un proceso, porque ya habían habido personas del MOL que ya habían salido públicamente en determinados programas en televisión. Pero habían salido representantes como Rebeca Sevilla, como Óscar Ugarteche, como el mismo Beto Montalva, como el mismo, algunas otras mujeres lesbianas feministas, ¿no? Y que habían expresado en esos programas cuál era su orientación sexual, ¿no? Pero había un momento en la cual, a partir de las reflexiones de las corrientes feministas y los inicios del análisis del género, ¿no? De las luchadoras, de las mujeres feministas, ¿no? Y que hablaban de las posiciones teóricas del género, es que se dijo que era necesario salir. Con miedo, porque además vivíamos una época difícil. De represión. Entonces es ahí donde se empezaron a pensar qué es lo que queremos. Ya habíamos pasado la primera etapa en el 83, 83, en la cual se fundó el movimiento homosexual de Lima. Y que se tuvo un proceso entre tener la casa, hacer los talleres vivenciales de autoconciencia, hacer todo lo que era la parte de miedos y angustias, hacer la parte de las mujeres de acercamiento y reflexión política, el género que era importante, hacer toda la parte de los
acompañamiento con las personas con VIH. Acuérdate que el VIH también estábamos en la primera época en la cual no había ningún medicamento, no había nada y la gente que recibía su diagnóstico era el moridero, ¿no? Y todas esas cosas, entonces había otras cosas que hacer, porque todavía se seguía viviendo bajo el miedo de que nosotros éramos personas de segunda categoría, ¿no? Claro que sí. Entonces empezamos a conversar en dónde. O sea, mucha gente siempre piensa por qué fue en Miraflores, ¿no? Como que un distrito privilegiado, al fin y al cabo, ¿no? ¿No? Pero para nosotros no era mirarlo como un distrito privilegiado, porque Miraflores siempre han sido los lugares donde había el puteo de hombres, era el centro de Lima, llámese la Plaza Martín, la plaza, el Parque Universitario, las Galerías Bosa y algunas plateas altas de los cines del centro de Lima, más otras de otros lugares, ¿no? Pero donde habían más discotecas y donde también había zona de puteo y de levante, digámosle, era Miraflores. Entonces no era un sitio tan privilegiado. Era un sitio donde nosotros, como personas, como maricones, ¿no? Podíamos acceder. Exacto. Y donde sabíamos que si hacíamos una marcha presencial, no nos iba a caer ni el ejército ni la policía al instante para reventarnos de gases lacrimógenos y con el rochabús, ¿no? Claro. Entonces, por eso dijimos el Parque Kennedy. Claro, sí. Mira, justo tú mencionaste algo que a lo que también quería conversar, ¿no? Esa era la época de la llegada del VIH y a nivel mundial en realidad no se sabía mucho, ¿no? Pero la situación contra ustedes fue discriminatoria total, ¿no? Era como que una enfermedad que básicamente se asociaba a la homosexualidad en aquella época, ¿no? Entonces, justo tú también comentabas que desde el nacimiento, por ejemplo, del MOL, como uno de los primeros movimientos, hasta este primer plantón, por así decirlo, pasó una década y ahí estuvieron concientizando a muchas personas, trabajando en ello, específicamente en relación al VIH. ¿En cómo trabajaron? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las acciones que Fueron tomaron? momentos para nosotros, los de la primera generación del VIH, llamo yo, fueron momentos muy duros, en los cuales tuvimos que vivir cotidianamente con la muerte a nuestro lado. Desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista político y de salud por otro, ¿no? O sea, el tú conocer a una persona, ¿no? Y saber que podías llegar a más cosas, aparte de hablar, ¿no? Implicaba muchísimo riesgo, porque tú no, en realidad no sabías con quién andabas, ni él tampoco sabía con quién, o sea, todos nosotros arrastrábamos un pasado, y ese pasado podía conllevar muchas cosas, ¿no? Claro, el relacionarse se volvió de cierto modo una situación de miedo también para ustedes. Pero mismos. obvio, porque si antes te habías contagiado de gonorrea y habías tomado tu antibiótico y te habías curado, con el VIH no existía nada de esas cosas, ¿no? Simplemente tú no sabías nada. No se sabía, igual como el COVID, muy poco de esa enfermedad, ¿no? No había ningún medicamento, no había cura, o sea, era una enfermedad mortal que no tenía cura y que te llevaba a la muerte, ¿no? Terrible. Totalmente. Y que muchos de nosotros tuvimos que ver y muchos de nosotros tuvieron que padecer el proceso de la enfermedad. Y eso les afectó a ellos, ¿no? Ver que su cuerpo se disminuía y se debilitaba diariamente y nosotros ver qué cosa es lo que pasaba con personas muy queridas y que no podíamos hacer absolutamente nada. Sí. Eso desde un lado, pero desde el otro lado es cómo manejar el tema sin recibir violencia y discriminación de parte de esta sociedad cucufata, o sea, llena de prejuicios que además nos decían que era la peste rosa,
¿no? Claro, sí. Bueno, y justo considerando, tú me comentabas ahí también de algunos personajes que ya públicamente habían salido como representantes de la comunidad ante los medios televisivos, medios de la radio, pero en general, siguiendo con esta idea de que era una etapa difícil para ustedes, realmente, ¿cómo eran representadas las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación? Como delincuentes, como sucios, como pecaminosos, como castigados, ¿no? Como que nunca iban a alcanzar el cielo. Siempre estábamos en las páginas policiales. Habían varios ámbitos, ¿no? O sea, en esa época existían las redadas, ¿no? Ujú. La policía llegaba, o la policía y el ejército con un fiscal, entraban a las discotecas, te hacían formar fila, y en función al criterio de quién era más macho y quién era menos macho, o quién era más cabro y quién no era menos cabro, empezaban a decir, ya tú te vas, tú te quedas, tú te vas y tú te quedas, ¿no? Ujú. Entonces, pero en este país siempre ha existido corrupción. Entonces también cuando te detenían, implicaba que tú tenías que entregar documentos, y si entregabas documentos, no habían celulares, pero sí habían teléfonos en las casas, y también te preguntaban en qué trabajabas. Y eso implicaba que si tu familia tenía dinero o apellidos conocidos, podías ser susceptible de que, ¿cuánto me vas a pagar para que yo mantenga silencio? Exacto. De que eres maricón, pues tu familia sabe. ¿Qué va a decir tu familia si tú eres un maricón? ¿No? Ujú. No Claro. sabes el daño que le vas a hacer. Esas cosas pasaban, por un lado. Por otro lado, la atención en los servicios de salud. Con la cuestión del VIH, nadie quería tocarlos, nadie quería acercarse, nadie quería, o sea, podían dejar morir a alguien como si nada. Además, era, como decía el libro de este escritor que vive en México, ¿no? Ujú. Salón de Belleza, el moridero, ¿no? Que habían lugares o albergues donde la gente llegaba a morir, porque la gente que tomaba uña de gato para aumentar tus defensas. Definitivamente. Que es irónico, ¿no? Es irónico, pero es terrible, terrible. Sí, totalmente. Y ahora ya entrando un poquito más en las marchas como tal, como cualquier lucha en general, por ejemplo, como la lucha feminista, que con las oleadas tienen como que ciertos motores de lucha, ¿no? Uh-huh. No sé, el sufragio, hoy por hoy temas del aborto, cosas así. Si puedes tal vez definir cuál era el motor de lucha de ustedes de protesta en los años 80, 90 y 2000. ¿Había Es algo que, o sea, diferencial? fue el 95, entonces para nosotros era mostrarnos como seres humanos plenos, ¿no? Eso significaba que exigíamos tener los mismos derechos del resto, ¿no? Y que lo que queríamos era visibilizarnos para que nuestros representantes, ¿no? Puedan reconocer que estábamos ahí y que era necesario que se empiecen a elaborar y aprobar políticas públicas que reconozcan que nosotros estábamos ahí, Claro. ¿no? Entonces, eso fue al comienzo. Ahora, lo que pasa es que nosotros ya veníamos con toda una reflexión política de izquierda, con toda una reflexión política feminista y con toda una reflexión política de género para la construcción de lo que fue una plataforma en el 95, si te das cuenta, ¿no? Entre los que fuimos fundadores en el 85, en el 83, que todos proveníamos de organizaciones de izquierda, a entrar en el análisis de lo que significaba la izquierda. No es izquierda cavernaria como la de ahora, que dicen soy de izquierda, pero dicen, ¿cómo vamos a avalar a ese tipo de personas, no? Claro, ¿no? Porque había esa izquierda que rechazaba, de hecho, a los movimientos Siempre han incluso. habido, porque en esa época también decían, nosotros, los más antiguos, los dinosaurios, que yo le decía dinosaurios, y que hasta ahora lamentablemente hay, que decían de que
la mariconada era producto del sistema capitalista, ¿no? Y que por lo tanto, si queríamos una revolución, ¿no? Los maricones debían desaparecer porque representaban al imperio, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero eso es, ya la historia ha demostrado que eso es falso, que es un discurso anacrónico, que no existe. Entonces ha habido toda una... Ahora, ¿qué cosa es lo que queremos, no? Orgullo, dignidad y lucha, porque la lucha persiste, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Y que se reconozca que nuestra orientación sexual e identidad de género es parte del proceso de construcción de cada ser humano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justo hablando un poquito más de esta idea, ¿no? Del performance, de qué significa ser gay, ¿no? Esa idea de tú eres un gay tranquilo, tú eres un gay escandaloso, ¿no? Se sabe que en la etapa de los 80 y 90 se los reprimía bajo esta consigna de escándalo público muchas veces, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, actualmente la variedad de performances de cada uno es distinto, ¿no? ¿Qué significa para ustedes esto? Esta idea de performar, de salir, de mostrarse muchas veces en las manifestaciones con color y poder mostrar toda esta idea detrás, ¿no? ¿Cómo es que se apropiaron de esta forma para salir a las calles? Ha sido todo un proceso vinculado a lo que significa la marcha del orgullo, por ejemplo, ¿no? O sea, el orgullo y la dignidad, ¿qué es lo que tiene? Ha habido todo un proceso desde lo que fueron los inicios, desde el primer plantón en el Parque Kennedy, hasta lo que fue al inicio de los 2000, la primera marcha, ¿no? En la cual lo primero fue una reflexión política para nosotros, los en el 95 que nos paramos, ¿no? Era decirles, sí estamos orgullosos, pero aquí estamos, somos personas que luchamos por nuestros derechos, nuestra igualdad de oportunidades. Y luego se incorporó esta cuestión de orgullo, vida digna, pero el orgullo significa al mismo tiempo alegría de ser lo que somos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que todavía debemos reflexionar sobre eso para no perder el norte, porque la alegría y el orgullo dejan de tener sentido si hay una mirada política del asunto, ¿no? O sea, van de la mano. Uh-huh. O sea, si yo siempre voy a ir y me divierto sin un objetivo claro, o sea, me voy a quedar solamente en la diversión. En la performance sin la política detrás. Exacto. Entonces yo debo tener un objetivo, una estrategia del por qué me divierto. Y eso es lo que debe ser explicado. Y creo que ahora es importante explicar con claridad eso, porque eso es parte de lo que significa para nosotros trascender como personas. Explicar que nosotros no somos víctimas de nadie, que nosotros no tenemos heridas que nos van a impedir nuestro desarrollo personal, sino que tenemos cicatrices y esas cicatrices las utilizamos para seguir luchando y para seguir divirtiéndonos. Claro. Y sobre todo, como tú dices, ¿no? Detrás de esta representatividad del color hay un eje y hay una razón por la que hoy por hoy ustedes reflexionan bajo esta idea del orgullo y del color, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya entrando un poquito más quizás a lo político, ¿no? A lo largo de los años se ha visto un poco más de representatividad de ustedes como comunidad que en escaños del Congreso, ¿no? Hay congresistas que son abiertamente parte de la comunidad. Sin embargo, tengo una consulta, creo que tú como una persona representativa dentro de la comunidad, para gestionar pequeños avances o pequeñas políticas que se han ido realizando en el paso de los años, insuficiente claramente hasta el día de hoy, pero que existen ahora, ¿se los ha incluido en esta co-creación de políticas o se han generado quizás espacios de escucha para poder entender sus necesidades y demandas? Ese es el problema. O sea, ninguna propuesta de política pública o ningún procedimiento, protocolo elaborado por las instancias de gobierno o del Estado han sido totalmente trabajadas de manera comunitaria. Han habido intentos, ¿ya?
Eso sí tengo que decirlo. La propuesta de la Ley de Identidad de Género, presentada por Indira Wilka y Marisa Glave, sí tuvo una base comunitaria, ¿ya? Y a partir de esa base comunitaria se elaboró la propuesta de proyecto. Luego, para los planes de derechos humanos elaborados por el Ministerio de Justicia, en un principio, el segundo creo, tuvo una base comunitaria. Se elaboraron las propuestas desde una base comunitaria en la cual hubo una convocatoria amplia, ¿ya? Uh-huh. Pero a la hora que se presentaron la propuesta final a las instancias que toman las decisiones, aparecieron no. Somos un país conservador, todo de frente no se puede hacer, hay que hacerlo paso a paso. La iglesia, ¿qué va a decir? La nunciatura apostólica, ¿qué va a hacer? No, después eso es un problema. Los conservadores van a seguir, no nos van a dejar, van a boicotear las iniciativas de los ministerios. Y al final se sacó todo y no se puso nada. O se hizo un Frankenstein que no sirve para nada, ¿no? Eso es. Entonces, nunca, siempre hemos estado debajo de las instancias de poder. Nunca se construyeron instituciones o instancias que pudiera defender con claridad qué es lo que se tenía que hacer, ¿no? Claro que sí. Y en 2021 a ti te condecoran, de hecho, con este Premio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Por parte del Ministerio de Justicia del Perú, de manera pública. ¿Qué significó esto para ti y sobre todo para la comunidad a la que hoy por hoy tú representas? ¿Qué significó para mí? La duda. La duda, ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno de Castillo, qué cosa era lo que decía y lo que hacía, ¿no? Una situación un poco... No, conservadora, en la cual Castillo decía cosas que no debería decir, pero que según él es correcto. Entonces, yo tenía ganas de decir no acepto, así como eso es, no sé, ¿no? Pero dije, no, es importante. La premiación se dio con mecanismos de control, porque ahora los gobiernos de turno tienen mecanismos de control en las cuales tú no puedes decir nada, no puedes hablar nada, nada de nada, ¿no? Entonces, yo había escrito un documentito para decir que era una alerta, uh-huh. Pero ellos decidieron que una persona que trabaja en el ministerio hablara por todas las personas premiadas, cosa que me pareció ya. Claro. Pero después de eso, yo con una amiga, cuando el escenario se quedó vacío, nos subimos, yo leí, ella me grabó con su cámara, uh-huh. Y yo leí el documento que había leído y lo lanzamos a las redes, con la imagen del escenario del Ministerio de Justicia. Porque era necesario. Yo creo que fue importante. Yo creo que fue una buena voluntad del ministro, ¿no? Cada vez que hemos tenido un encuentro con ese, no político, porque yo no soy parte de su partido, ni he sido de su, pero hemos tenido en alguna actividad en la cual nos hemos cruzado, él siempre se me ha acercado y me ha saludado muy afectuosamente. Claro. Entonces yo más lo veo que ha sido una decisión del ministro, que ahora está enjuiciado y lo quieren meter a la cárcel, ¿no? Cotidiano en el país, la verdad. Sí, entonces, pero no se vio reflejado en absolutamente nada. Pero sí creo que ha sido importante como una cuestión de visibilidad, ¿no? Claro que sí. Espero que sirva.
¿no? Ahora habrá que buscar en el Ministerio de Justicia, ahora que hay otro señor, que dónde lo habrán refundido esa premiación, ¿no? No lo sé. De todas formas. En una de tus entrevistas, tú hablabas de esta idea de la monetización del patriarcado muchas veces a partir de esta lucha, ¿no? Cuando todas las empresas llega el mes del Pride y se ponen sus banderas de colores en sus logos y sí. todo hecho, ¿no? De todo esto, ¿no? ¿Qué piensas de este fenómeno del pinkwashing, no? O sea, ¿qué opinas de esto? Cuando las marcas básicamente, o instituciones, o incluso hasta políticos, ¿ah? Se apropian de estos símbolos del orgullo durante junio, pero realmente no hay un compromiso detrás, ¿no? Porque más allá Es que es diferente. O sea, nosotros podemos hablar del pinkwashing que existe en el Imperio del Norte desde siempre, por así decirlo. Sí, o sea, yo he ido 1994 a celebrar los 25 años de Stonewall, ¿no? En la cual ya había pinkwashing ahí, ¿ya? De las empresas de cerveza y otras cosas. Pero si tú te das cuenta, el Imperio del Norte y otros países de la esfera europea tienen leyes, protocolos, procedimientos muy claros acerca de qué debes hacer para hacer el pinkwashing. Es un resultado de no, o sea, ahí está prohibido decir tu orientación sexual, de decir si estás casado. O sea, cuando tú ni presentas tu foto, ni dices nada, ni querrás ser nada, ni si eres hombre o mujer o nada, cuando tú presentas tu currículum, ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay otros mecanismos antidiscriminatorios, ¿no? Que incentivan y favorecen y fortalecen el pinkwashing, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa en ese país? En ese país que no hay ninguna norma, ningún procedimiento, ninguna ley aprobada, ni en lo laboral, ni en lo de salud, ni en nada. El pinkwashing se convierte en un oportunismo de las empresas para que alguien piense y digan, a ver, voy a ver si veo algún mariconcito conocido ahí, ¿no? Uh-huh. Y después te están grabando para después sacar su TikTok. O eso, o decir que son inclusivos cuando en realidad no lo son. O otras empresas para lavarse la cara que por cuestiones del trabajo o del tipo de trabajo que hay dentro de la empresa, piden los resultados de muchas pruebas de salud y dentro de las cuales está el VIH, y hay veces si sale positivo, no te renuevan contrato, ¿no? Sí, ¿no? De hecho hay varias empresas que esta idea, por ejemplo, de seguros médicos que incluyen muchas veces a las parejas de las personas que son homosexuales o que pertenecen a ese grupo de comunidad, ¿no? Son negados, ¿no? Y eso forma parte de un derecho del cual no se habla. Exacto, entonces ahí eso es preocupante. Yo me pregunto, ¿no? O sea, va a cambiar cuando exista la voluntad política del gobierno de turno, ¿no? Uh-huh. Que incluye ejecutivo y legislativo, de que se tenga que implementar esas políticas y se tenga que castigar a las instituciones u organizaciones o instancias del Estado que no cumplan. Uh-huh. Pero mientras no pase absolutamente nada, todos felices y contentos. Cuando tú inicias un juicio antidiscriminatorio en el Indecopi, por ejemplo, y la pareja LTGB o la persona LTGB que ha sido discriminada gana el juicio después de, por ejemplo, el caso de Cristian Olivera, después de 18 años después, ¿no? En la cual se ha multado al Estado peruano porque sus sentencias en el Poder Judicial han sido desfavorables para Cristian y se le ha pedido una reparación, hasta ahorita no la pagan, ¿no? Porque no son prioridad. Claro, o en el caso de una pareja de chicos que los discriminaron en Plaza San Miguel, ¿no? Que ganaron en primera instancia a Indecopi y ya no se, la multa, o sea, el cobro pecuniario que se cobró a Plaza San Miguel, los denunciantes no reciben un solo centavo, ¿no? Uh-huh.
porque si ellos van a lo penal a pedir Cristian, lo que pasa es que Cristian pidió en lo penal, siguió civil, penal y todo, pero los compañeritos que ganaron solamente aceptaron que se le cobrara a Plaza San Miguel una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero la recibió Indecopi, y lo que se le dijo es que dictara clases o talleres de capacitación a su personal de seguridad. Pero sabemos que los personal de seguridad es un personal que no tiene trabajo estable y que en 6 meses ya han casi rotado a todos, ¿no? Entonces, sí, todo eso tiene que cambiar. Y no hay cambia. mucho por cambiar, hay Sí. mucho por transformar hasta el día de hoy. Y como tú comentas, de hecho estamos a puertas de elecciones, ¿no? Y si tú lees entre las diferentes cosas sí, que se bueno. proponen, no existe. No. Todavía Es que no existe. tocan el tema porque piensan que tocar el tema de derechos humanos LTGB, de protocolos y procedimientos y todo lo que se está hablando ahora sobre baños, todo lo que se está hablando de el proceso de homosexualización y todo eso, de los niños y de los adolescentes, todo eso les va a bajar los créditos para que la gente vote por ellos. Entonces todos están con un cierre en la boca. Sí, definitivamente. Y justo quiero preguntarte algo, ¿no? Yo creo que ahí revisando un poco de tu libro, más allá de tu biografía, que me parece espectacular el hecho de toda esta lucha que has trascendido, creo que algo que hace tu libro es documentar mucho y mostrar, ¿no? Finalmente un poco de la historia, o esa historia que muchas veces los borra en realidad. Entonces, ¿qué le dirías quizás a ese Manolo de 20 años, ¿no? Que hoy por hoy hay un libro que habla de su vida y de todo lo que ha pasado. Quizás ese Manolo de 20 años creería que este día o este libro sería una realidad. No, yo simplemente dije, yo voy a vivir lo que me toque. O sea, sé que voy a tener miedo, sé que voy a estar asustado, sé que voy a tener limitaciones, sé que voy a recibir violencia, pero yo no quiero que el resto de jóvenes de 20 años o de niños o de estudiantes de secundaria vivan, que son como yo, ¿no? Vivan lo mismo que yo he vivido. Quiero que eso cambie y se transforme en una situación diferente en la cual podamos vivir en plenitud, llamo yo, y podamos decir que amamos a una persona de nuestro mismo sexo y felices. Ya estamos llegando casi a la parte final de la entrevista. Te quiero hacer una consulta, ¿no? Tras más de casi 4 décadas que ha pasado desde la fundación del MOL, toda la trascendencia que tú incluso has realizado fuera ya de este espacio, ¿cuáles han sido los avances con respecto a su presencia de ustedes en el espacio público, como quizás tal vez un lugar seguro para la comunidad? ¿Qué obstáculos todavía persisten para que ustedes todavía puedan mostrarse? Bueno, lugar seguro Todavía no podemos. No hay, sí. Porque te siguen matando por ser maricón, por ser traca, por ser leca. Hay crímenes de odio, ¿no? Hay violaciones correctivas, hay pago de cupos. Las mujeres trans siguen teniendo grandes problemas para insertarse en el mecanismo económico y social de este país, ¿no? Seguimos siendo los gays y las mujeres trans los que tenemos o somos perceptibles de tener VIH, ¿no? A pesar de todo el dinero invertido por ONUCIDA y administrado por el Ministerio de Salud, las cosas casi no han cambiado porque no se abordan con claridad todos los procesos de lo que significa educación sexual integral, de incorporar esta mirada sobre nuestros procesos de aprendizaje, sexualidad, ejercicio sexual, cuidados, prevención, de todo desde nuestra niñez hasta la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay mucho por hacer. Además que las ordenanzas de no discriminación existentes en los distritos se han convertido en un canto a la bandera, ¿no? Que nadie hace caso, y el gobierno no ha aprobado
ningún mecanismo antidiscriminatorio, más bien han aprobado leyes que nos discriminan. Entonces yo lo que creo es que ahora las organizaciones LTGB, las personas LTGBIQ+, o no binarias, tenemos que volvernos a reorganizar para conformar una plataforma de lucha y saber de que tenemos que seguir luchando para alcanzar una vida digna, ¿no? Totalmente. A puertas del Día del Orgullo de este año, y creo que hemos hecho una reflexión bastante importante, ¿no? No solo desde la performance, sino también desde ese objetivo político, que en realidad son muchos, ¿no? Nos podríamos pasar horas hablando de la serie de todavía trabajo que hay que hacer, ¿no? Desde el Estado y desde la sociedad misma, ¿no? Desde nosotros mismos que podemos aportar quizás para poder disminuir esas brechas o de sencillamente dejar de tener esa concepción de que hay una diferencia dentro de la diferencia, finalmente, ¿no? Queremos partir de que los derechos existen, pero los derechos existen no per se, ¿no? Los derechos existen desde el momento en que nosotros asumimos que frente a un derecho hay un deber o una responsabilidad, y que sin ese deber y esa responsabilidad el derecho deja de existir, no vale, ¿no? Entonces, que debemos aceptar que así como genéticamente, biológicamente, ¿no? Y fisiológicamente, y todo lo demás, los seres humanos somos diversos, ¿no? Y entonces eso implica que todas las personas vamos a ser diversas. Y el mejor ejemplo es que de una familia de 6 hermanos, criados por un mismo padre y una misma madre, los 6 hermanos no salen así cuales clones a imagen y semejanza, sino salen todos diversos, ¿no? Entonces, que tenemos que aprender eso, y que eso nos debe llevar también a que no debemos imponer las cosas sabiendo de que lo que pensamos es la razón, sino que la razón es algo que nos puede llevar a la violencia, porque va y al fascismo de imponer algo, ¿no? Que lo que tenemos que aprender es a consensuar para aceptar que todos tenemos la posibilidad de pensar y desarrollar actividades y utilizar diferentes caminos para sentirnos bien como personas, como seres humanos que somos. Totalmente, Manolo. Y en realidad te agradezco por el espacio, sobre todo considero que ha sido un momento de mucho aprendizaje y reflexión, ¿no? Hay cosas que quizás las generaciones de hoy no saben que vivieron y que ustedes tuvieron que pasar, que tuvieron que luchar para que hoy por hoy quizás hayan marchas multitudinarias, tal vez sin miedo, ¿no? O bueno, realmente con miedo, pero con quizás un poco más de libertad tal vez de mostrarse en esos espacios como son, ¿no? Y como en realidad debería ser todos los días y no solo un día del año. Así que te agradezco eso, también invito a todos, todas, todes a que puedan leer el libro Rosca o Imitación de Rosca. Es una obra autobiográfica de Manolo, de la cual definitivamente se puede aprender mucho más. Y nada, agradecerte por el espacio y por toda la conversación tenida contigo. Ok, gracias a ustedes también por invitarme. Nos vemos. Nos vemos.